Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Estamos ya arrancando un nuevo día, gracias a Dios, hermanitos. Y espero que se encuentren muy bien, hermanos, en sus hogares y que también puedan tener un excelente día hoy. En esta oportunidad les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 1, hermanos. El tema que les quiero compartir en esta mañana es hagamos la obra de Dios, que es algo muy importante, hermanos, en la vida de un creyente, hermanos, es hacer la obra del Señor, no descuidar la obra de Dios. Y había un problema en este pasaje o en el contexto en el que se escribe este libro, había un problema que estaba llevando al pueblo de Israel tal vez a descuidar el hecho de servir al Señor, y es que ellos habían descuidado la casa de Dios, habían descuidado la obra de Dios, se habían enfocado en muchas otras cosas y habían descuidado, habían dejado, dice, desierta la casa de Dios. Y es lo mismo que hoy en día, hermanos, nosotros podemos hacer. Uno de los errores que podemos cometer tal vez es enfocarnos en muchas cosas, es enfocarnos en hacer diferentes tipos de cosas y al final nosotros terminamos descuidando el servicio al Señor, al final descuidamos la obra que tenemos que hacer para el Señor. Entonces el versículo 2 dice, Ageo capítulo 1, versículo 2 dice la palabra de Dios, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuál era el problema, hermanos, del pueblo en ese momento? Es que ellos pensaban que todavía no era momento, todavía no es el tiempo para seguir haciendo la obra de Dios. Entonces, hermanos, hoy en día uno de los errores que nos impide hacer la obra de Dios, hermanos, es eso, pensar que todavía no es el tiempo. Todavía no ha llegado el momento para servir al Señor. Muchas personas todavía no sirven al Señor porque creen eso. Todavía no es tiempo para hacer la obra de Dios. Todavía no es momento para hacer la obra de Dios. Cuando en verdad, hermanos, sí es momento de servir al Señor. Porque Cristo está por venir. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero Él va a venir, hermanos. Y es momento, hoy es momento para que podamos servir al Señor. Hoy es el tiempo para hacer la obra de Dios. Dice el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios está llamando la atención al pueblo y está diciendo, ustedes creen que es tiempo para que ustedes habiten en sus casas, hagan lo que tengan que hacer allí, se enfoquen en otras cosas y dejen abandonada la obra de Dios. Hermanos, es lo mismo para nosotros hoy en día, es el mismo llamado de atención de parte del Señor. Tal vez nosotros creamos que no es tiempo de hacer la obra de Dios, pero tal vez sí pensemos que es tiempo de hacer algunos otros tipos de cosas, hermanos, pero la llamada de atención, hermanos, es que no debemos dejar abandonada la obra de Dios. No nos enfoquemos en otras cosas y abandonemos la obra de Dios. Podemos estar enfocados en muchas otras cosas, pero no descuidemos la obra de Dios, hermanos. No descuidemos de servir al Señor con todo nuestro corazón. En el versículo 8 dice la palabra de Dios, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, Dios está animando al pueblo a hacer su obra, a construir su casa. Hermanos, hoy día, hermanos, yo les animo a ustedes y Dios nos anima a través de su palabra, hermanos, a hacer su obra, a servirle con todo nuestro corazón. Y es que, hermanos, porque a veces no hay bendición, porque a veces, hermanos, no recibimos bendiciones de parte de Dios, es por eso mismo, hermanos, porque estamos descuidando de hacer la obra del Señor. Mira el versículo 9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es que a Él no le agrada, hermanos, que descuidemos su obra, que a Él no le agrada, hermanos, que nosotros dejemos de servirle, dejemos de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y una de las cosas que Él hace, hermanos, para que nos demos cuenta de que verdaderamente a Él no le agrada, hermanos, que dejemos de hacer su obra, es eso, quitar bendiciones.
quitar bendiciones. Dios está diciendo, la lluvia se detuvo de los cielos, la tierra detuvo sus frutos, buscan mucho, hallan poco, encierran en casa, yo lo disipo porque ustedes están descuidando la obra mía, dice el Señor. Entonces, hermanos, una de las consecuencias que trae el que nosotros descuidemos y dejemos abandonada la obra de Dios es que perdemos bendiciones de parte del Señor, perdemos todas esas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Entonces, hermanos, por eso no descuides la obra de Dios. Sigue adelante, sirve al Señor con todo tu corazón, haz la obra de Dios. Y para acabar el versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos despertar y comenzar a hacer la obra de Dios. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Al final el Señor va a bendecir, el Señor va a obrar a través de ti, te va a usar grandemente, hermanos. Entonces, en esta mañana yo te animo, hermanos, a que tú puedas hacer la obra de Dios. No te enfoques en otras cosas. Enfócate, hermanos, en hacer la obra de Dios, en servir al Señor con todo tu corazón. Es lo que Dios espera de nosotros y es lo que nosotros debemos de hacer para el Señor, hermanos. Es lo mínimo que podemos hacer para el Señor, enfocarnos, hermanos, en su obra, hacer su obra y hacer grandes cosas para el Señor. Despierta, hermanos, despierta y comienza a hacer la obra de Dios. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Sigan adelante, les animo a seguir buscando al Señor. Espero que puedan tener también un excelente día, hermanitos. Bendiciones.